Estamos en la mesa sentados, bueno, dos presidentes de mesa. Yo voy a hacer la presentación de la ponente. Solo hay una ponencia y a continuación Isolina Riaño llevará adelante la moderación del debate que hagamos. Van a ser 20 minutos para la ponencia y a continuación, bueno, pues aproximadamente vamos a tener casi una hora donde podemos debatir. La ponencia será a cabo de doña Laurence Assou-Bakri, que viene de París. Es abogada de la Corte de París, doctora en bioética y en biología. Es mediadora del Colegio de Abogados de París, vicepresidenta de la Asociación de Mediadores Europeos, secretaria general de la Asociación del Observatorio Internacional de Derecho de la Bioética y la Biomedicina, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de París, presidenta de la Comisión Abierta de Bioética y Derecho de la Salud de la Orden de Abogados desde 1997 hasta el 2009, que es una comisión creada en el año 1996 bajo el liderazgo de Batonier Bernard, que ha sido dirigida desde su creación por Laurence y posteriormente por Soliman Levigot, que se unió a ella en el año 2002 y después en el año 2017 Renan Budet. El objetivo de esta comisión es reunir a las partes interesadas en las cuestiones legales y de salud y a cualquier ciudadano interesado en los debates sociales. Es algo similar a lo que podemos decir que está haciendo la Sociedad Internacional de Bioética con su ciclo de conferencias a lo largo del año, donde se debaten, bueno, pues diferentes temas que son de máxima actualidad y sobre el que es necesario hacer una reflexión pública. Así, a lo largo del año, ellos organizan reuniones y coloquios multidisciplinares para debatir temas regulatorios, legislativos y jurisprudenciales del mundo de la salud, a fin de capacitar, informar y sensibilizar, contribuyendo a una mejor comprensión del riesgo en términos de realidad. La Comisión también está llevando a cabo una revisión prospectiva, tratando de proteger los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, de conformidad con instrumentos internacionales, como son el Convenio sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa del 4 de abril de 1997, que todos conocemos como la Convención de Asturias de Bioética, o la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética de octubre del 2005. Por supuesto, se ocupan de decisiones a menudo irreversibles relacionadas con las etapas de la vida, en particular los cuidados paliativos, la eutanasia, el derecho a dejar morir y las redes establecidas para apoyar a los pacientes al final de la vida. Y, por supuesto, entre los temas que abordan están los que podemos denominar los nuevos riesgos para la salud, que se han convertido en una preocupación importante para todos y que pueden ocurrir en el área de los medicamentos, de los productos sanitarios o los cosméticos, también en los alimentos o en los piensos para la ganadería o la acuicultura. Igualmente pueden estar relacionados con las condiciones laborales de un puesto de trabajo y, por supuesto, como estamos viendo, en el medio ambiente. En relación con ello, nos expondrá una interesante ponencia titulada Los disruptores endocrinos y su impacto en el medio ambiente sobre la juventud y las generaciones futuras. Pues, Laurence, cuando quieras, puedes comenzar. Buenas tardes. My English is not perfect. Bueno, no tengo mucho dominio del inglés, pero voy a intentar dar mi ponencia en inglés. En primer lugar, dar la enhorabuena al señor presidente. El señor Palacios es un gran humanista y muchísimas gracias por todo el trabajo realizado dentro de la CIBI. Y me gustaría también agradecerle a Beatriz por todo también el trabajo que está haciendo desde la Secretaría de la CIBI. A continuación, procederé con la ponencia sobre los disruptores endocrinos de aspectos de desafíos éticos y medioambientales. Los DES entran en el ámbito de la bioética. Yo lo que voy a intentar es fomentar el diálogo entre los científicos, los abogados y la sociedad civil. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que ver con este problema, porque hay un interés económico, además de la protección de la salud y la protección del medio ambiente, es parte de nuestro interés privado. Todos ustedes saben que la bioética
nos preocupa a todos como personas, profesionales, pero también como miembros de una sociedad que se enfrenta a nuevos desafíos que se interrelacionan con aspectos físicos. La bioética no puede ignorar el impacto de los disruptores, y todo ello está vinculado con la condición humana. Los efectos de los DEs en el entorno y en el medio ambiente son transversales y son internacionales, además. Están en la encrucijada de los derechos humanos, de la salud y del medio ambiente. Hoy estamos todos ante un riesgo porque todos los profesionales del ámbito de la sanidad tienen que actuar como facilitadores de la comunicación para prevenir algunas acciones de algunos colectivos relacionados con DEs. ¿Y qué son los DEs? Los disruptores endocrinos, de acuerdo con la OMS. Se trata de una sustancia química de origen sintético o natural, foráneo al cuerpo humano y que probablemente interferirá con el funcionamiento del sistema endocrino. Sus células y órganos están implicados en la producción de hormonas y su acción en las llamadas células diana vía receptores. Esta definición tiene que ver con pesticidas, plásticos, alimentos, contenedores de alimentos, recipientes, muchos objetos que manejamos en nuestro día a día y que probablemente contengan los DEs, que son moléculas que mimetizan, bloquean o alteran la acción de las hormonas y alteran también el funcionamiento normal de un organismo. Pueden causar disfunciones a diferentes niveles: la reproducción, el crecimiento, el desarrollo, el comportamiento del cuerpo humano. Además de causar un gran impacto negativo en la salud humana, puede causar un detrimento al medio ambiente. Esta definición global y precisa en realidad es la única que tiene en cuenta los riesgos ya demostrados, pero además también los riesgos potenciales. En Francia, no sé si sabrán, que contamos con un marco legislativo sobre DEs desde ya 1994 en vigor. Y todo ello, en la luz del progreso también va avanzando la legislación sobre bioética. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es proteger al cuerpo humano de algunos elementos foráneos que pueden causarle daño. Esta ley, en su artículo 16, en el Código Civil, define que las normas relacionadas con el respeto del cuerpo humano brinda la primacía de la persona y prohíbe cualquier tipo de ataque sobre la persona y garantiza el respeto del ser humano desde el principio de la vida del ser humano. Todo ser humano tiene el derecho de que se respete su cuerpo. El cuerpo humano es un elemento muy valioso y sus productos, sus elementos no pueden ser el objeto de amenaza. Y esto establece tres bases éticas. En primer lugar, la protección de la integridad del cuerpo humano es sumamente importante. En segundo lugar, la no patrimonialidad es la imposibilidad del cuerpo humano de ser el objeto de un derecho patrimonial asociado con un beneficio económico. Y para finalizar, el requisito del consentimiento. El consentimiento del sujeto humano es total y no se puede vulnerar. Es decir, que la persona implicada debe contar con la capacidad de consentir o no, y tiene que contar con suficiente información para tomar la decisión más adecuada e informada, valga la redundancia. Ustedes también cuentan con la Convención de Oviedo, ¿verdad? La Convención de Oviedo, que se firmó en 1997, que insta a proteger la dignidad del ser humano y los derechos humanos respecto a las aplicaciones de biología y medicina. Y esta convención afirma la protección en estos tres niveles: a nivel individual,
a nivel de la sociedad y a nivel de las especies humanas. En el ámbito de DES, el ciudadano no cuenta con esta información y por ello es necesario contar con una mayor transparencia y mayor trazabilidad de los productos para informar esa decisión, porque hay también una fase oscura de DES que viene mantenida por los grupos que ejercen una presión política a su propio beneficio, y ello afecta a la integridad humana. DES puede dañar a la especie humana. Ustedes tienen la responsabilidad, tienen que asumir la responsabilidad respecto a las generaciones futuras. La bioética no solamente es un aspecto ético del presente, sino que es un aspecto ético que se centra en el futuro, y por ello hay que asumir la responsabilidad hacia esas generaciones futuras. Y cada vez gana más imperativo el desarrollo sostenible, que normalmente se traduce como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Así que el abordaje ético respecto a DE es clave. No hay duda que este enfoque ético es urgente. La calidad de la sociedad se mide por la forma en que trata las consecuencias humanas de estos disruptores endocrinos. La bioética es el espejo de la sociedad. En Francia contamos con un marco legislativo sobre el bisfenol A. Se trata de la ley número 2010/729 de 30 de junio del 2010, que prohíbe la importación y la colocación en el mercado, comercialización en el mercado de cualquier paquete, embalaje, contenedor o utensilio que contenga bisfenol A y que pueda entrar en contacto con alimentos para niños o para bebés. Esta ley se suplementó por otra ley, número 2012/1442 de 24 de diciembre de 2012, que prohibiría la fabricación, importación, exportación y comercialización de cualquier alimento que contenga bisfenol A, cualquier embalaje que contenga bisfenol A. La concienciación de la importancia de este tema llevó al gobierno a comprometerse para que este tema estuviera en casi todos los debates. El tercer Plan Nacional sobre Salud y Medio Ambiente 2015-2019 ya lo ha tenido en cuenta. Ahora tenemos este plan en marcha, que va del periodo del año 2015 al 2019, y este tercer Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente refleja el deseo del Gobierno de reducir, en la medida de lo posible, los llamados DEs que están tan presentes en nuestro medio ambiente. Los Estados miembros adoptaron el 4 de julio de 2017 los criterios para definir los DEs utilizados en pesticidas. La definición adoptada también tiene en cuenta los DEs sospechosos, lo que es muy importante para avanzar en el ámbito de la salud y del medio ambiente. Ahora queda pendiente la evaluación de la Comisión de las disposiciones del texto, y luego más adelante se supone que Francia también decidirá iniciar unas medidas nacionales de carácter urgente. Las acciones a nivel nacional. Bien, el Gobierno ya se ha movilizado para reducir la exposición y los riesgos a estos componentes, aumentar transparencia, fortalecer la información al consumidor, brindar más independencia a las agencias de sanidad para informar mejor a los ciudadanos sobre los peligros que entrañan estas sustancias. Y también informar sobre la presencia de DEs en cosméticos, alimentos, etcétera. Informar a los ciudadanos franceses para que puedan tomar la decisión adecuada. Además, se va a lanzar en breve una página web informativa para todo el público. Fortalecer
también la investigación relacionada con DEs a nivel nacional y fortalecer la formación de expertos del ámbito de la salud en el ámbito de DEs. Esas son las acciones para Francia, el país de donde provengo. También hay acciones a nivel europeo. La Comisión Europea también juega un papel importante. El Consejo de Europa es la organización política más antigua del continente y tiene por objeto garantizar la dignidad de las naciones y ciudadanos europeos, asegurando el respeto del Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. La Unión Europea es parte de esta responsabilidad y debe fortalecer esa democracia, incluso si está más centrada en aspectos económicos. La Unión Europea es responsable y además es un garante de la democracia en la vida de las personas. Pero si se da prioridad a la economía en detrimento de la salud, se rechaza entonces algunos aspectos clave del ser humano. Entonces se estará también actuando en detrimento de la democracia. Entonces se convertiría la Unión Europea en cómplice de un sistema de grupos de presión política de las farmacéuticas. Para mejorar esta situación, la Comisión Europea se la ha instado para que investigue más en los DEs. Hay una ley del 2014 que se ha aprobado recientemente. La Comisión, por lo tanto, tiene que ponerse manos a la obra. También tenemos otra decisión judicial del 17 de mayo del 2018 y la decisión fue a favor de BASF, que atacó a la Comisión por imponer en 2013 una moratoria sobre sus productos fipronil, entre otros, un insecticida. Conclusión: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la capacidad de acción. Lógicamente, algo tiene que cambiar para comenzar a avanzar y diseñar acciones e implantarlas a nivel nacional e internacional. El derecho de la comunidad se aplica también a nivel nacional y se aplica en Francia de forma directa. Me gustaría añadir que creo que es muy relevante en la actualidad que Francia actúe como defensor del pueblo y a modo de ejemplo de cómo hemos atajado este problema. Es una recomendación simplemente. Yo creo que habría que crear un clúster común para luchar contra las DEs. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laurence Assot, por tu interesante ponencia que queda abierta para el debate. Bueno, mientras se va pensando alguna pregunta, yo voy, pues aprovechar a hacerte alguna cuestión. Yo estoy muy interesada en este tema de los disruptores endocrinos, como trabajo en endocrinología infantil, veo muchos de estos efectos y quiero unirlo un poco con lo que nos acaba de decir en la ponencia anterior Ceferino sobre el derecho a conocer, y que también ha nombrado en su ponencia algo fundamental, el consentimiento, ¿no? El consentimiento. Para poder consentir hay que estar informado, y la mayoría de la población, de los consumidores, desconocen
las consecuencias de la aplicación de tantos productos como cosméticos, como todo lo que se aplica y especialmente en niños. Yo querría alguna aclaración más en relación al papel de la Unión Europea, porque realmente está posponiendo la aplicación, la prohibición, por el conflicto de interés que hay. ¿Podría explicar un poco más sobre todo eso? Yes, I think that Sí, yo creo que la Unión Europea hay un lobby de las empresas químicas del ámbito químico y la jurisprudencia La ponente tiene dificultades con el inglés, está buscando los términos. Ahora se está dirigiendo a ustedes en francés, lo sentimos, no brindamos interpretación del francés al castellano o al inglés. Seguiremos con la traducción cuando se dirija a ustedes en inglés. Aux citoyens lui-même pour privilégier les grandes sociétés comme BASF ou d'autres sociétés. ¿Se tradujo del francés? No se ha traducido del francés porque la interpretación contratada es inglés-castellano, castellano-inglés. Realmente, pues la Unión Europea hay conflictos y privilegian a determinados grupos que hacen lobby para que se mantengan pues determinados productos y no se aplique el principio de precaución, y que todo eso además puede afectar a las generaciones futuras, lo cual es muy importante. ¿Sí? Pablo. Sí. Si me permites, quería hacer una pregunta precisamente sobre el principio de precaución. Yo trabajo con pacientes de cáncer de mama, que también tienen mucha implicación en los disruptores endocrinos. Por el año 97, creo recordar, yo hice un máster de patología mamaria en aquel año, un máster de los buenos, ahora que está de moda hablar de ellos, por la Universidad Autónoma de Madrid. Era un buen máster. Y en aquel máster recuerdo alguna de las ponencias que nos dieron, igual que hoy nos estaba hablando hoy Ceferino Maestu sobre el tema de los efectos de las ondas electromagnéticas que pueden tener en la salud. En el año 97 nos hablaban de evidencias científicas con animales de experimentación en las que se veía algunos productos que les producían cáncer de mama, tumores mamarios. Alguno de esos productos ya estaba prohibido en algún país, como en Canadá, productos con los que se hacían los biberones de plástico. En Estados Unidos nunca llegó a prohibirse porque ellos lo producían, pero los vendían a otros países, ellos no los utilizaban. Y en Europa se prohibieron recientemente por la Comunidad Europea, no sé si hace 2 años. De alguna manera vemos un producto que en algunos países ya ven suficiente evidencia científica como para aplicar el principio de precaución y no permitir su uso humano, y sin embargo pasan 20 años hasta que otros países necesitan que exista más evidencia o más presión, quizá, para hacerlo recaer en su legislación. Hoy en día ya se utilizan unos plásticos diferentes para los biberones de los niños o se utilizan de cristal como se utilizaron toda la vida. Pero a uno siempre le entra la duda, ¿vale? Y los nuevos productos que están sustituyendo a los parabenos o los nuevos productos que están sustituyendo a los talatos, ¿realmente estamos utilizando productos que les exigimos que tengan un nivel mayor de evidencia de que son inocuos, o simplemente esperaremos a que pasen otro número de años para que tengamos evidencia de que son sustancias similares y también nos producen otros problemas de salud? En concreto quería preguntar, para que el principio de precaución se utilice por los legisladores,
¿Qué nivel de evidencia o qué es lo que los legisladores necesitan? Dice que es la Corte Europea la que realmente tendría que obligar a los países a aplicar la legislación y que realmente no lo están haciendo. Claro, yo creo que pasa un poco como lo que nos decía Ceferino Maestu con todo lo que el tema de las a lo que estamos expuestos, que ni siquiera sabemos, de radiaciones. Lo mismo nos pasa con los productos químicos y la legislación va muy por detrás. Seguramente por el tema de que hay también mucho conflicto de intereses. Entonces hay países que lo aplican y otros que no. Pero seguramente habría que pedir, por ejemplo, a la Unión Europea que fuese más, tuviese un papel más decisivo y marcase un poco la diferencia, ¿no? Y instituciones independientes que realmente practicasen todo lo que nos ha dicho de la protección de la integridad del cuerpo, no matrimonialidad, el consentimiento. ¿Cómo podemos lograr presionar para que se haga efectivo eso? La Cour européenne des droits de l'homme, the Court of European, El Tribunal Europeo es el órgano de democracia por excelencia, así que si contamos con jurisprudencia es muy importante que el país cambie el marco legislativo. Sin embargo, la Unión Europea no es un sujeto económico. Tenemos que intentar informar y que se den cuenta, se conciencien que el problema de los es un problema muy, muy grave y que se trata de un problema a nivel internacional. Buenas tardes. Quiero agradecer a la ponente. Realmente fue una participación muy clara y concisa sobre este tema tan importante a nivel mundial y que nos está afectando pues a todos los países. En Colombia tenemos un problema muy grave y es sobre las políticas. Hay productos que se ha evidenciado, ¿sí?, que causan problemas a la población, como es el asbesto. El asbesto con el material con el que fabrican los techos. Este material produce cáncer de pulmón y en el Congreso hay médicos y científicos que lo han puesto, ¿sí?, y lo han dicho y lo han manifestado. Hay víctimas de cáncer de pulmón, pero lo que ustedes dicen, hay empresas, ¿sí?, y hay personas que no permiten que haya un cambio, ¿sí? Lo mismo ahora, en este mismo momento, en este gobierno, va a volver el glifosato, ¿sí?, donde acaban el medio ambiente, flora, fauna, porque no solamente destruyen los cultivos ilícitos, sino también agreden a la población, agreden a los animales. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno, ¿sí?, las políticas, donde hay una población que quiere cuidarse, que sabe que hay productos que le hacen mal, pero el gobierno, pues en lugar de cuidarnos, en lugar de informarnos de cuáles son los químicos que hacen daño y que nos están afectando, al contrario, no les interesa. El glifosato y esa se fue mal por la población, que
les responsabilités des gouvernements? Il faut faire des procès individuels. Il faut prouver les liens de causalité entre le dommage et la faute. Ça, tu peux le dire? Sí, me dice que realmente habría que intentar demostrar la relación que hay entre el daño y la exposición, el daño que se produce a la población. Entonces, que sería la manera de poder cambiar. No obstante, a mí me parece, yo quiero añadir que creo que es muy importante el que llamemos la atención a todo eso, sobre todo esto, e informemos a la población, a los ciudadanos, para que como sociedad civil pidamos cambios, porque vemos la moratoria, por ejemplo, con el glifosfato, porque realmente hay muchas presiones de industrias, de compañías, que hay muchos intereses y entonces priorizan el tema económico sobre la salud de la gente. It's possible to make a class action. Bien, es posible también hacer una acción común, es decir, asociarnos todos los ciudadanos para emprender una acción conjunta para atajar este problema. En Francia, por ejemplo, tenemos una ley llamada la Loi Hamon que permite este tipo de acciones conjuntas. Une class action, ça veut dire un regroupement des citoyens pour faire un procès. Que realmente somos los ciudadanos, tenemos que movilizarnos para lograr todos esos cambios. Seguramente las políticas vienen marcadas por lo que pedimos los ciudadanos, entonces tendremos que concienciarnos los ciudadanos, darlo a conocer y así movilizar hacer acciones grupales, porque realmente esto es una cuestión no solamente individual, sino que es de salud pública, con lo cual tenemos que movilizarnos para lograr todos esos cambios. Bueno, en primer lugar quería agradecer también la ponencia. Mi pregunta es sobre el bisfenol A. Aquí en España sí que hay algo de normativa, sobre todo con los tickets de la compra, que creo que es a partir de enero ya del 2019 cuando tiene que desaparecer ya el bisfenol A de estos tickets. Pero pone que cuidado con los sustitutos, como puede ser bisfenol S, bisfenol F, porque se ha visto en muchos estudios que pueden tener la misma consecuencia que el bisfenol A. Entonces, mi pregunta es si en Francia existe algo de normativa o se está mirando algo sobre esos sustitutos del bisfenol A. Gracias. Ella dice que le bisfenol A, je ne sais pas parce qu'elle a dit l'étiquette des supermarchés. Tout à fait. Mais je pense que ce n'est pas le bisfenol A, c'est les phtalates también. Je ne sais pas, mais c'est un perturbateur endocrinien en tout cas. Elle a raison. You are right. Hein? Mais en France, il est interdit. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Récemment. Récemment. Oui. It's forbidden in France now, but it's very... Sí, ahora está prohibido en Francia, pero esta es algo muy reciente. Está prohibido. Yo creo, la idea que yo tengo, Lorenz, es que por escuchar la translación. Oui. Pardon. Vas-y.
Sí. La idea que yo tengo es que se ha considerado como casi una enfermedad profesional y se ha prohibido porque como las cajeras de los supermercados son mujeres jóvenes que están en edad reproductiva, por eso se ha prohibido en Francia, que ha sido pionera en esa legislación, pero aquí por el momento se sigue manteniendo. Que yo sepa, no hay ninguna idea de... porque es todo esta la impresión térmica que se hace de los tickets en, bueno, muchos tipos de tickets. Tu peux l'expliquer un peu mieux? Oui, il y a une législation, there is a legislation. Sí, hay una ley que se ha aprobado recientemente, en el 2012, y ahora está prohibido. Que haya DE o disruptores endocrinos en el embalaje. Pero esto es algo muy reciente, una adopción muy reciente. Bien, en España seguro que ustedes cuentan con asociaciones que puedan emprender acciones colectivas y que actúen como lobby, como grupos de presión política. Yo creo que es muy importante que se unan a estos grupos. En Francia es muy habitual que incluso los abogados se unan para emprender acciones grupales. ¿Alguna pregunta Sí. más? Sí. Sí. Gracias, Ceferino Maestu. Muy rápido. Se pueden desarrollar normativas de control sobre medicamentos, sobre productos químicos, etcétera. Estamos acostumbrados a que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo aprueben resoluciones sobre eso. El problema realmente que hay detrás de esto es que no hay un mecanismo de inspección de ninguna manera. Los Estados, ni la Unión Europea, ni los Estados miembros ponen en marcha mecanismos de inspección, con lo cual el que manda es la industria. En España tenemos la paradoja de que existe la figura de declaración responsable. Quiere decir que el fabricante de un producto se hace responsable de la fabricación y solamente actúa el Estado, en este caso, a partir de una denuncia. Este mecanismo es perverso porque al final nunca se produce ese proceso. La población, como tiene un efecto medio largo plazo, se sigue contaminando con algo y nadie interviene. El Estado no interviene, la Unión Europea no tiene mecanismos de inspección y de intervención sobre ello, solo sobre la base de denuncias. Creo que el mecanismo hay que cambiarlo, hay que cambiar un mecanismo de tipo preventivo, que donde el Estado ejerza funciones de inspección y de control sobre lo que pasa, de normativa sobre cómo se aplica. En Francia está así, pero en otros países como Italia, la declaración responsable que tenemos aquí lleva muchos años y es un desastre, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también uno de los grandes problemas es que se tarda en lograr el nivel de evidencia científica que tú decías, que es lo que se pide muchas veces para lograr que se haga la normativa de prohibición. Y en cambio no se aplica el principio de precaución. Y posiblemente muchos problemas que tenemos, tipo infertilidad, algunos tipos de cáncer, problemas de pubertad precoz en la infancia, muchos de esos problemas posiblemente estén relacionados, pero no tenemos la evidencia científica que a veces piden los que quieren legislar y llegar a una prohibición, y entonces por eso se produce esa desprotección, ¿no? Tout à fait. You're right. Lo curioso, si me permitís, lo curioso es que los legisladores están exigiendo un nivel de evidencia tremendo
Y nos encontramos con que luego hay jurisprudencia que va por delante de los legisladores, y tenemos el ejemplo del glifosato del que hablábamos antes, donde en Estados Unidos ya hay una primera sentencia donde da por probado que es causante de una enfermedad, un cáncer, de una persona que por su trabajo, cuidando los jardines, utilizando unos herbicidas, estuvo durante años expuesta a esta sustancia. Es decir, ya para un juez sí hay evidencia suficiente, y sin embargo aquí todavía no nos parece que haya evidencia suficiente como para tomar decisiones bien políticas o bien decisiones también jurídicas a este otro lado del Atlántico, ¿no? Parece que algo más hay que la evidencia científica. Antes nos decía Volney Garrafa, antes del descanso, que en Brasil hay, solo la riqueza que tienen 5 personas es mayor que la riqueza que tendría si sumáramos todo lo que tienen la mitad de la población de Brasil, es decir, más de 50 millones de personas, ¿no? Y decía él, pero ¿por qué necesitan abarcar tanto, ¿no? La respuesta quizás sea la codicia. Y sin duda algo más hay aparte de la necesidad de evidencia, ¿no? Hay mucho dinero que se mueve y efectivamente tienen capacidad de presión. Como no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me está pasando, todas estas ponencias me están poniendo nerviosísimo, porque estamos viendo un futuro muy pesimista, lo estamos viendo muy pesimista desde diferentes aspectos, y quizá necesitemos buscar soluciones y ser constructivos. Yo creo que Logans nos daba una de esas pequeñas soluciones, pero que es a tener en cuenta. Efectivamente, asociarse puede ocasionar también presión para el político, para el legislador, incluso para el Poder Judicial, para que le llegue más información. Yo creo que probablemente no sea la solución, pero parece que sí que es como algo mínimamente necesario, ¿verdad? But I was thinking also of an ombudsman. Sí, pero también estaba pensando en el defensor del pueblo, porque ese defensor del pueblo puede actuar de mediador y también concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. Por ello creo que es muy importante considerar a este defensor del pueblo. Una última intervención. Con relación a lo que tú dices de Estados Unidos, efectivamente, ya en Estados Unidos está totalmente eliminado pues el glifosato, ¿no? Sin embargo, nos lo mandan a Colombia, ¿sí? Para que nosotros erradiquemos pues los cultivos ilícitos que hay, ¿no? Y es una obligación casi ahora en este nuevo gobierno que tiene que los cultivos ser eliminados con glifosato. ¿Y qué pasa con nuestra población? ¿Qué pasa con nuestros niños? Están exigiendo que sea con aspersión con helicóptero, ¿sí? Entonces está cayendo sobre los cultivos, la yuca, la papa, el ñame, ¿sí? Y realmente sí hay evidencia científica con la epigenética, ¿sí? Se ha demostrado que algunos cambios externos, algunos factores externos como la contaminación, como la alimentación, causan una expresión en los genes. Concerning the glyphosate. Sí, en cuanto a los glifosatos, Emmanuel Concert mencionó que ahora ya no ocurre, pero sí que es verdad que se ha comprometido a elaborar una ley antes del 2021, es decir, es un compromiso ya obtenido, pero todavía no contamos con esa ley, con esa normativa. Sí, ¿se entendió? Sí. Ah. Bueno, pues si no hay más intervenciones, dejamos todo esto para la reflexión y a ver cómo somos capaces de sensibilizar a la gente para tratar de promover cambios, porque es una cuestión de salud pública y la ética tiene mucho que decir en todo esto. Muchas gracias, Lorenz, por tu presentación. Muchas gracias en nombre propio y de Pablo a
a Marcelo Palacios por permitirnos moderar esta mesa redonda y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y participación activa.